Muy bien, amigos, bienvenidos. Esto es un taller para aquellas personas que trabajan por cuenta propia. ¿Quién es empleado por cuenta propia? Generalmente usted es un empleado por cuenta propia si alguna de las situaciones que voy a mencionar va con usted. Usted ejerce un oficio, opera un negocio por su cuenta, usted es miembro de una sociedad, es decir, tiene un partnership, ejerce o opera un negocio, o usted de una u otra manera está en un negocio trabajando por usted mismo. Por ejemplo, usted es un jardinero que no es empleado de nadie más. Usted es una persona que hace limpieza de casas, apartamentos u oficinas y a usted le pagan directamente. Entonces usted tiene un negocio. Usted vende comida, vende tamales en los fines de semana. Usted está clasificado en un empleado por cuenta propia. Como empleado por cuenta propia, generalmente usted está en la obligación de presentar una declaración anual y pagar trimestralmente los impuestos estimados. Las personas que trabajan por cuenta propia generalmente tienen que pagar el impuesto sobre el trabajo, es decir, el Self-Employment Tax, así se llama en inglés, como también el impuesto sobre los ingresos. Este impuesto del Self-Employment Tax o el impuesto de trabajo por cuenta propia es principalmente el impuesto del Seguro Social y del Medicare. Esto hace que usted, si trabaja por su cuenta, también va a obtener en el futuro su jubilación. Es similar al impuesto que le retienen el empleador. Por ejemplo, cuando usted trabaja con una forma W2, el empleador lo retiene y eso es el impuesto del Seguro Social y el Medicare, que usted va a obtener el beneficio de su jubilación cuando usted ya llegue a la edad en la que pueda jubilarse. En general, en cualquier momento que se utiliza la expresión impuesto sobre el trabajo por cuenta propia, solo se refiere al impuesto del Seguro Social y del Medicare. No se confunda. Usted tiene que presentar una declaración de impuestos sobre el ingreso si sus ganancias provienen del trabajo por cuenta propia y los ingresos son mínimo de $400. Es decir, que sus ganancias netas de su trabajo por cuenta propia, si estos son menos de 400, usted no está en la obligación de presentar esta declaración de impuestos. La declaración de impuestos se hace en la forma 1040 y como vemos aquí en pantalla en el anexo C. Ese es donde usted tiene que detallar los ingresos y los gastos que provienen del empleo por cuenta propia. ¿Dónde usted debe hacer los pagos? Normalmente cuando usted va donde un profesional tributario, a usted le dan los vouchers, es decir, el documento que dice y está fechado con 4 fechas diferentes y una cantidad aproximada del impuesto que usted va a adeudar. Usted también puede tener hacer los pagos electrónicamente utilizando el EFTPS. El EFTPS es donde se hacen los pagos electrónicamente, el Sistema Electrónico Federal, por sus siglas en inglés EFTPS, ¿okay? EFTPS. ¿Cómo se presenta la declaración anual? Para presentar una declaración anual, usted debe llenar, como lo vemos en pantalla, el anexo C, y aquí vamos a hacer una explicación detallada de cómo usted, siendo empleado por cuenta propia, va a obtener o va a tener que declarar en la forma del anexo C. Evite ser sorprendido cuando encuentre usted una forma de un anexo C en su declaración de impuestos y usted sabe que tuvo solamente un empleo en el que le pagaron con una forma W2. Puede ser víctima de fraude. Entonces, vamos a mirar, en la pantalla vemos el anexo C. El anexo C, el encabezado va el nombre del proprietor, dice sole proprietorship, es decir, del empleado por cuenta propia. Como vemos esta palabra aquí, sole proprietorship, esto se refiere a empleo por cuenta propia. Usted es el dueño del negocio, por eso aparece esa palabra. El nombre del propietario, el señor Juan
Vargas. El señor Juan Vargas, con su número de seguro social. Y recuerde, nosotros tenemos que hacer esta declaración con sentido común. Si nosotros vamos a decir que pagamos una renta en este trabajo, tenemos que tener una dirección diferente a la de nuestro hogar o a la de nuestra casa, porque usted no puede pagarse la renta a sí mismo. Entonces, pero vamos a ver más adelante que usted puede utilizar una oficina en casa y cuáles son sus condiciones. Ok. El negocio principal, digamos que en este caso para el ejemplo, es una persona que hace limpieza. Hace janitorial services. El código de actividad está relacionado directamente, como su palabra lo dice, a su actividad. Es decir, que una persona que haga limpieza no puede poner el código referente a landscaping o jardinería. Bien, amigos y amigas, siguiendo con nuestra explicación, después de haber incluido el código adecuado para el negocio, vamos a tener el nombre del negocio en la línea C y la dirección. La línea F se refiere al método de contabilidad que usted utiliza para hacer sus cuentas. Existen disponibles tres, que es cash, es decir, un método de contabilidad en efectivo, un método de accrual acumulación o un método híbrido en los cuales estemos mixto, es decir, que esté el método cash y el método de acumulación. Para esto, ¿qué es el método cash? Por ejemplo, usted que hace la limpieza de casas, va a un apartamento, hace la limpieza y el dueño o la dueña le paga con un cheque en efectivo, lo que sea. Eso se llama un método cash, es decir, que la acción pasa en el momento en el que usted da sus servicios. El método de acumulación o accrual es un método en el cual, para hacer más claro el ejemplo, usted envía una factura y a 30 días después le hacen el pago. Es diferente. Usualmente en el anexo C no se utiliza el método de acumulación, sino se utiliza más que todo el método en efectivo. Cuando hace usted los balances en el asunto contable, usted va a tener cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Eso es el método de acumulación, y el método híbrido es aquel que tiene cash y accrual al mismo tiempo, es decir, en efectivo y de acumulación. ¿En qué aspecto? Una tienda de abarrotes, es decir, un grocery store, ¿qué hace? Recibe el efectivo de su cliente cuando va a comprar una libra de arroz. Y tiene un método de acumulación en los pagos. Adicionalmente tiene que un inventario. Entonces se maneja un método híbrido. La parte G dice si su material participó en la operación. Materially participate. Usted es el dueño y usted participa en eso. No es un inversionista que no participa materialmente en esto. Si el numeral H, si el negocio inició este año, o si usted ya tiene este negocio de varios años atrás, probablemente tenga, si tiene una pérdida, se llama el NOL, Net Operating Loss. Usted puede tener una pérdida operativa neta que se arrastra de los años pasados. Esto ya en un negocio de mayor envergadura, más grandes, ¿no es cierto? Luego tenemos si usted hizo pagos en 1099 en la línea H. Es importante esto. Si es que usted tiene no empleados, sino subcontratistas que usted ha pagado a otros una forma 1099. Por ejemplo, usted que hace limpieza de casas, le paga a sus ayudantes no como salario, no hace retenciones, no tiene W2, sino como una forma 1099. Aquí tiene que manifestarse que sí. Y adicionalmente le hace la pregunta si es que estas formas 1099 se enviaron al IRS
o no. Deben enviarse al IRS. ¿Por qué? Si usted no envía al IRS, probablemente en caso de una auditoría, esto no sea tomado en cuenta como un gasto ordinario y necesario. ¿Qué son los gastos ordinarios y necesarios? Lo vamos a ver después de ver la parte 1. ¿Qué es la parte 1? El income, los ingresos. ¿Cuánto le pagan a usted por limpiar el apartamento en el año? Limpió varias casas que al final del año usted tiene un ingreso, digamos, de $50,000. Ese es el ingreso que usted obtuvo por limpiar las casas. Y tenemos Cost of Goods Sold. Los Cost of Goods Sold, Return Allowances. Aquí no tengo, si yo tengo devoluciones, por ejemplo. En limpieza de casas, en este caso no existe. Tenemos que utilizar, como decíamos, el sentido común para hacer esto. No podemos devolver el servicio de limpieza de casas, pero sí podemos hacer un reembolso si es que la persona, en lugar de pagarle $100 le pagó 120. Usted tiene que hacer en su contabilidad un crédito, es decir, una devolución. Ahí podríamos poner $20 como ejemplo. Cost of Goods Sold, costos de bienes vendidos. Este es el resultado, la línea 4. Esto es el resultado, y si vamos hacia abajo, de la línea 42. Es decir, Cost of Goods Sold, costo de bienes vendidos. Inventario, es el mismo ejemplo en la tienda de abarrotes. ¿Cuál es el inventario al final del año y cuál es el inventario al final del año? El inventario varía, es decir, que estas tiendas tienen que hacer un inventario cada año, una sola vez al año. Si hace el inventario el 31 de diciembre, va a ser el inventario para el final de ese año y va a ser el inventario para inicio del próximo. Los gastos, las compras que se han hecho, y el resultado es en la línea 42. Lo que salga en la línea 42 va a ir en la línea 4. En este caso, nuestra actividad de limpieza no existe nada. Es los mismos $50,000 que van en la línea 5. Otros ingresos relacionados con este negocio. Si no hay ningún otro, entonces va a ingresar los mismos $50,000. Hasta aquí tenemos la parte de los ingresos. Todo lo que ha ingresado a la cuenta de banco mediante cheques, mediante tarjeta de crédito o mediante efectivo. Así le pagaron. Y ahora viene la parte 2. La parte 2 son los expenses o los gastos. Tiene que tener una característica para poder ser deducible, que tiene que ser ordinario o necesario. Es decir, un gasto normal. Por ejemplo, el gasto número 1, que es la línea 8, dice advertising, publicidad. Es un gasto necesario, porque si usted no hace publicidad, ¿cómo da a conocer de sus servicios? Entonces, usted gastó en publicidad, gastó $2,500. La línea 9, Car Truck Expenses. ¿A qué se relaciona esto? Usted tiene el negocio de limpieza. Los desplazamientos de cliente a cliente van a ser deducibles. Es decir, si usted tiene 10 millas de distancia o 20 millas o lo que usted vaya sumando las millas o poniendo las millas, haciendo la contabilidad de su negocio. Es decir, todo lo que gasta en millaje usted debe sumar. Debe anotar el odómetro. El odómetro es la lectura del millaje de su auto para saber cuántas millas. Otro sistema es, por ejemplo, si usted tiene su van exclusivamente para el uso de el negocio de limpieza, entonces todo esto, todos los gastos que usted tenga de esta van, que es 100% uso del trabajo, va a ser 100% deducible porque es un gasto necesario.
De aquí sacamos el concepto que es un gasto necesario, pero de acuerdo al año en que estemos haciendo, va a ser 54 centavos por milla. Los años anteriores han fluctuado, 55.7, 57, etcétera, etcétera. 54 centavos por milla, es decir, se multiplica el valor. Si usted manejó 20,000 millas, va a multiplicar por 54 centavos o al valor que en ese año esté el millaje estándar. Usted puede deducir dos cosas: el millaje, o puede deducir los gastos reales. Los gastos reales se utiliza, por ejemplo, si usted es un camionero. Si usted transporta o cargas, entonces ese gasto probablemente sea mayor a los gastos en deducción estándar, es decir, por millaje. Entonces, por ejemplo, tenemos $10,000 de Car Truck Expenses. A toda la gente que trabaja con usted haciendo la limpieza, usted recuerde que les pagó las formas 1099 y manifestó que sí se entregó al IRS. Entonces puede ser comisiones en fees o contract labor. Usualmente en este caso contract labor. Comisiones en fees si es que usted, ¿qué hace? Vende alguna cosa, algún servicio o bien y paga una comisión a una persona por haber vendido. Es decir, ganó una comisión de X cantidad por ventas. Depletion es la evaporación. En este caso no tenemos depreciación. Y sección 179. Básicamente, la depreciación es el uso de un bien en un tiempo específico. Es decir, si usted tiene una aspiradora, esa aspiradora va a tener un tiempo de vida de 5 años. Si a usted le costó $500, la depreciación se utiliza $100 por año. Estamos haciendo la línea recta. La línea 14 dice Employee Benefits Program. Si usted no tiene beneficios, si usted no tiene empleados, entonces no va a haber beneficios para los empleados. Usted es el dueño. Usted nunca va a ser un empleado de su propio negocio en este caso. Si usted se quiere pagar a usted mismo una forma W2, usted debería utilizar o incorporar su negocio, que eso ya es otro tema a tratar en el futuro. Insurance. Todo lo que usted pagó de seguro para el negocio. Por ejemplo, tenemos el seguro de liability, el seguro de workers' comp si tuvo para sus empleados, el seguro de salud suyo es deducible cuando es empleado por cuenta propia, pero no aquí. Por eso si leemos, dice Insurance Other Than Health, otros diferentes a salud, lo deducimos en la parte frontal, en la forma 1040. Si usted es un empleado por cuenta propia, usted puede pagar del dinero del negocio, puede pagar el seguro de salud y este va a ser deducible. Pero aquí, por ejemplo, tuvimos un seguro de liability, es decir, si usted en la limpieza que está haciendo en las casas tuvo un accidente, se le rompió una computadora del dueño del apartamento donde estaba limpiando, el seguro va a pagar eso. Mortgage, si es que usted tiene una hipoteca y ha pagado al banco. Todo lo que le den la forma 1098 son deducibles. Legal and Professional Fees, si usted me va a pagar a mí los servicios como contador o preparador de impuestos, va a incluir los servicios del preparador de impuestos. La línea 18, Office Expenses, los gastos que tenga dentro de la oficina. Si es que usted es un realtor, mortgage broker, un preparador de impuestos, etcétera, etcétera. Probablemente la señora que hace limpieza tiene una oficina en casa, pero aquí no vamos a poner eso todavía. Dice Office Expenses, por ejemplo, el papel, la computadora, el toner para la computadora, etc. Pension Profit Sharing Plans, yo no tengo ningún plan.
de pensión, un 401k, etcétera. Renta o lease, si usted paga, por ejemplo, usted está en su casa, pero usted rentó una máquina para hacer stripping and waxing, es decir, para pulir pisos en uno de sus contratos, y rentó en Home Depot. Ese valor de la renta usted va a poner en la línea 20. También puede rentar máquinas, y si es que usted renta una oficina, aquí es donde tiene que poner el valor de la renta de la oficina, que no está en su misma dirección, pero usted tiene un pequeño local, una pequeña renta en un edificio de oficinas. Luego tenemos reparaciones y mantenimiento, la línea 21. Si la aspiradora se dañó, le llevó al mecánico de aspiradoras y este le cobró una cantidad, $100, entonces vamos a poner también $100 como rentas anteriormente y reparaciones. Supplies, por ejemplo, usted compra las bolsas para la basura, usted compra el detergente, usted compra guantes, esos son sus supplies, es decir, lo que usted utiliza en su trabajo. Si usted sacó una licencia ocupacional para poder ejercer el servicio de limpiezas, tiene que también ponerle el gasto. Travel, meals and entertainment. No es, ojo con esto, porque aquí hay muchos errores de interpretación de dueños de negocios. No es lo que usted se va de vacaciones. Recuerde, para que esté aquí tiene que ser ordinario y necesario. Estrictamente tiene que ser un gasto normal de su negocio. El irse a Disneylandia, el irse a Disney World, no son gastos de negocio. Pero si usted se reúne con el dueño de una oficina y le invita a tomar un café y tratan del negocio, ese tipo de gastos son deducibles como meals. O si usted le compró un ticket para ir a ver a los Yankees a un partido de béisbol y el ticket costó $30 y lo regaló a su cliente, ese puede ser un gasto de entretenimiento. Los meals, es decir, la comida, es deducible al 50% si está conectado con el negocio. Tenemos luego utilities. Si usted tiene una renta, por supuesto que va a pagar utilities. No puede ser los utilities o los servicios de su casa. No los puede pagar de la cuenta de su negocio. ¿Los puede pagar de la cuenta personal? Por supuesto que sí. Wages significa si usted tiene empleados. No los que hablamos anteriormente, como los que les entregó 1099. Para esto es wages con formas W2. Y luego tenemos la línea 27 que dice Other Expenses, es decir, los que no se encuentra en la línea, en el paquete, en la parte 2 de gastos. Entonces eso va a la parte 5 que dice Other Expenses. Y ahí nosotros ponemos Internet Services, $300. Teléfono, ojo con el teléfono. No ponga el de su casa. O no ponga cell phone, no ponga celular, porque se sobreentiende que usted es empleado por cuenta propia, tiene 4 hijos y su esposo o esposa son 6, tiene 7 teléfonos, 6 teléfonos y todos los está pagando con la cuenta comercial. No es posible, porque usted debe calcular el gasto exclusivo de un solo teléfono que está destinado al negocio. Si compró una computadora, todos los gastos que tenga aquí los va a enumerar y el resultado de la suma lo va a poner en la línea 27 que dice 300. Ahora bien, hasta ahí tenemos nosotros nuestros gastos. Así es, amigos. Entonces, una vez que tengamos todos los gastos, vamos a sumar, salvo error o omisión, tenemos 24,300 en gastos y restamos del gross income, es decir, de 50,000. Hacemos la resta y tenemos que el ingreso de nuestro negocio fue de 25,000
$21,700. Esa es la utilidad que ha tenido. Normalmente este es un ejemplo que tiene sentido. La gente trabaja y trabaja por obtener una utilidad. No se deje sorprender si usted tiene $50,000 de ingresos y al final tiene una pérdida. Entonces, ¿cómo está trabajando? Algo está andando mal en su negocio. Una vez que termina el anexo C se transporta a la forma 1040. Entonces, se ve reflejado en la línea 12 que dice Business Income, es decir, el ingreso final de su negocio, el neto, 25,700. Estos 25,700 tienen que pagar el Self-Employment Tax. Ojo, no estamos hablando del tax federal. Hay dos impuestos que tiene que pagar, el Self-Employment Tax y el Federal Tax. El Federal Tax se paga de acuerdo a su estado civil y a su ingreso ajustado y a sus exenciones. Aquí no hemos hablado todavía de eso. Luego, relacionado a esto, en la línea 27 se deduce la mitad de lo que se paga del Self-Employment Tax, es decir, 1,966, el 15.3% es del total, la mitad se deduce, y aquí en la línea 29 ponemos, como somos empleado por cuenta propia, mi seguro de salud es deducible, se deduce en la línea 29. Es deducido, digamos, en esa línea. Esto ajusta el ingreso, es decir, de lo que usted ganó 25,700 después del ejercicio de su negocio al término del año calendario, menos estos dos ajustes, el monto taxable hasta este momento, es decir, este es el AGI, el Adjusted Gross Income, lo que le preguntan los bancos. Este valor sería 17,734. Entonces, en este momento nosotros ya terminamos lo que es el análisis del negocio por cuenta propia. Lo único que nos faltaría acotar es si es que usted tiene una oficina en casa, que también podríamos ponerle como un gasto ordinario y necesario. Pero para poner oficina en casa, usted tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, que la oficina sea de uso exclusivo para el negocio. Es decir, por ejemplo, un daycare que se hace en la casa que está aprobado por el respectivo estado es de uso exclusivo para cuidar niños. O el garaje que usted tiene y usted vende sierras circulares para cortar madera es de uso exclusivo en su casa. Usted no permite que los niños vayan a jugar en el garaje que está lleno de material altamente peligroso para los niños. Entonces, si usted tiene una oficina con una computadora en casa que utilizan todos para hacer los deberes, eso está descalificado como uso de oficina en casa. Tiene que ser exclusivo. Por ejemplo, un médico revisa pacientes en un consultorio que tiene en casa después de el trabajo normal en el hospital. No permite que los niños ingresen a jugar porque tiene información muy delicada de pacientes, tiene sus bloque de prescripciones, entonces no permite que nadie ingrese, mantiene con llaves. Eso sería un ejemplo de uso exclusivo para el negocio oficina en casa. De lo contrario, no calificaría. Si usted tiene alguna pregunta, escríbanos. Estamos aquí para servirle. Queremos que usted haga bien su declaración de impuestos. También si usted quiere convertirse en preparador profesional de impuestos, esta es una muestra de lo que usted va a aprender con Latin American Business Institute. Latin American Business Institute con teléfono 1-877-361-2829. Escríbanos info@latinamericanbusinessinstitute.com o si quiere escribirme a mí directamente, mi nombre es Carlos Ramírez, soy un Enroll Agent, MBA. Estamos ofreciendo educación continua para quienes son preparadores de impuestos. Visítenos labitax.com. Mi correo electrónico es carlos
labitax.com. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que este video sea de completa ayuda para aquellas personas que quieren preparar por sí mismos los impuestos o para aquellos preparadores que quieren tecnificarse y aprender un poco más. Llámenos, estamos para servirle. Muchas gracias.